Mi nombre es Alba Fuentes, tengo 35 años, y toda mi vida ha estado eclipsada por el desprecio de mi familia. En la fiesta del 60 cumpleaños de mi padre en una finca a las afueras de Madrid, me senté en silencio en un rincón, con la mirada fija en nada más que un trozo de pan frío y seco. Las risas a mi alrededor resonaban, pero las crueles palabras de mi madrastra las atravesaron todas. «Es todo lo que te mereces». Mi hermanastra sonrió con suficiencia, añadiendo, siempre invisible, siempre patética. Sus palabras se clavaron como cuchillos. Pero esa noche no estaba allí para mendigar migajas. Había venido con un plan. El salón brillaba con las luces y el tintineo de las copas. 60 invitados, amigos, socios de negocios, la élite de Madrid, completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder. En mi bolsillo un pequeño pendrive hacía que mi corazón latiera como un tambor de guerra. Cuando llegó el momento de los discursos, me puse en pie con las piernas temblorosas pero la mirada firme. «Veamos algo real», dije. Mi voz cortó el ruido. La pantalla se iluminó y en ese instante, la sonrisa de mi madrastra se congeló. Los ojos de mi hermanastra se abrieron de par en par por la sorpresa. Los susurros se apagaron, reemplazados por un pesado silencio. «Apaga eso», gritó mi madrastra con la voz estridente. Pero ya era demasiado tarde. Todos los invitados se sentaron en un silencio atónito con los ojos clavados en la pantalla, y supe que la verdad por fin había sido revelada. Si estuvieras en mi lugar, ¿te atreverías a exponerlo todo delante de tu familia y amigos, o te quedarías en silencio para mantener la paz? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu respuesta podría inspirar a alguien que se enfrenta a la misma batalla. Días antes de enfrentarme a mi familia, estaba sentada en mi apartamento de Madrid, mirando un correo electrónico que parecía una trampa. Como directora de documentales, paso mis días persiguiendo historias de personas que el mundo ignora, irónico, ya que así ha sido mi vida. Mi pequeño estudio, abarrotado de equipos de cámara y guiones a medio editar, es mi santuario en una ciudad que adora la riqueza. Mi madre falleció cuando yo tenía 5 años, dejándome con recuerdos demasiado débiles para aferrarme a ellos. A los 7 mi madrastra se mudó con su hija Sofía, 3 años menor que yo. Fue entonces cuando todo cambió. Carmen, con su mirada fría, dejó claro que yo no era su prioridad. Sofía, siempre a su zaga, aprendió a imitar ese desdén. Sus sonrisas de suficiencia cortaban más profundo que las palabras. Al crecer, yo era el segundo plato. Carmen vestía a Sofía con ropa de marca, pagaba sus clases de piano y la aclamaba en las obras del colegio. A mí me tocaban vaqueros desgastados y silencio. A los 10 años, pedí unirme a una cena familiar con los socios de mi padre. La respuesta de Carmen fue tajante: «Tú no formas parte de esto». Sofía intervino: «Mantente al margen, Alba». Papá, enterrado en sus negocios inmobiliarios, no se dio cuenta o no le importó. Me encogí, aprendiendo a guardar silencio para fundirme con las paredes de nuestra enorme casa en una urbanización de lujo. Mi escapatoria fue una videocámara barata que compré a los 16, filmando historias de chicos como yo, de los que nadie veía. Carmen lo llamaba una pérdida de tiempo. Sofía se burlaba: «Tus películas no cambiarán nada». Me fui de casa a los 18 construyendo una vida a base de becas y sesiones de edición hasta altas horas de la noche. Sofía, mientras tanto, se deslizó por una universidad privada con el dinero de la familia, consiguiendo prácticas que el nombre de papá le aseguraba. Carmen le organizó una lujosa fiesta de graduación a la que no fui invitada. Papá me envió una transferencia bancaria con una nota garabateada: «Felicidades». Eso fue todo. La distancia entre nosotros creció, pero el escozor de ser menos nunca se desvaneció. Lo volqué en mi trabajo creando documentales que ganaron pequeños premios, pero nunca el foco de atención. Mi amiga Elena Reyes, una diseñadora gráfica que conocí en el instituto, fue la única que vio lo que podía hacer. Tomando un café en una cafetería del centro, me decía: «Tus películas importan, Alba. No dejes que te apaguen». Cuando llegó el correo electrónico para el cumpleaños de papá, firmado por Carmen, mi primer instinto fue borrarlo. Las palabras eran formales, como si yo fuera una prima lejana, no familia. Me imaginé entrando en ese elegante salón, rodeada de la élite de Madrid, solo para ser ignorada de nuevo. ¿Para qué molestarse? Pero Elena, tumbada en mi sofá, cogió mi móvil.
Vas a ir, dijo con voz firme. No para complacerles, sino para demostrar que no eres invisible. La miré con el pecho oprimido. Había pasado años esquivando estas confrontaciones, enterrando el dolor en mi trabajo. Pero las palabras de Elena me golpearon con fuerza. Tenía razón. Ya no era esa niña que se escondía en su habitación. Recordé momentos que todavía ardían, como la Navidad en que Carmen le regaló a Sofía una pulsera de zafiros mientras yo recibía una tarjeta regalo de una librería. O la fiesta de los 16 de Sofía, para la que Carmen alquiló un salón de baile, mientras que mi graduación pasó con un mensaje de texto de papá, orgulloso de ti. Cada desaire construyó un muro, pero también me construyó a mí. Mis películas, mi determinación, surgieron de ese dolor. No iba a esa fiesta a suplicar un sitio en su mesa. Iba a mantenerme erguida, a enfrentarme a la familia que me había hecho a un lado. 2 semanas antes de la fiesta, Elena irrumpió en mi apartamento una tarde, con los ojos muy abiertos por la urgencia. Había estado dibujando en una cafetería del barrio de Salamanca cuando escuchó a Sofía hablar por teléfono, con voz baja pero petulante. Está todo listo, Marcos, dijo Sofía, apenas audible por encima del tintineo de las tazas de café. Las acciones serán mías pronto. Elena captó el nombre, Marcos, el amigo de Sofía que siempre merodeaba en las reuniones familiares con una sonrisa resbaladiza. No escuchó mucho más, pero esa frase le provocó un escalofrío. Cuando me lo contó, el corazón me dio un vuelco. La empresa inmobiliaria de papá era el trabajo de su vida, la piedra angular de la riqueza de nuestra familia. ¿Por qué Sofía susurraba sobre ella como una ladrona? Sentí un nudo en el estómago. Carmen siempre había empujado a Sofía al frente, preparándola para heredar el legado de papá mientras a mí me dejaban fuera de toda conversación de negocios. ¿Era este su último plan para excluirme por completo? O peor, estaban conspirando contra papá. Elena, paseándose por mi salón, no se anduvo con rodeos. Sofía trama algo, dijo lanzando su cuaderno de bocetos al sofá. Y no es lo bastante lista como para cubrir sus huellas. Asentí con la mente a toda velocidad. Había pasado años capturando los secretos de otras personas en película. Ahora tenía que descubrir los de mi familia. Empezamos a investigar esa misma noche. Elena recordó una cuenta compartida en la nube de un trabajo freelance que había hecho para el pequeño negocio de marketing de Sofía. Sofía, fiel a su estilo, no había cambiado la contraseña. Nos acurrucamos sobre mi portátil, el brillo de la pantalla proyectando sombras mientras revisábamos sus mensajes. La mayoría eran triviales, pruebas de vestidos, planes para comer. Pero entonces encontramos un hilo con Marcos Ramírez, el compañero de universidad de Sofía. Asegúrate de que los papeles estén listos, escribió Sofía. Papá no sospechará nada. La respuesta de Marcos fue contundente, Carmen ya tiene al abogado preparado. Se me cortó la respiración. Estaban planeando transferir las acciones de la empresa de papá a Sofía, engañándole para que las firmara. Carmen lo estaba orquestando todo, usando su encanto para mantener a papá en la ignorancia. Miré la pantalla, la ira bullendo en mi interior. Esto ya no era solo sobre mí. Era traición, pura y fría. Papá había volcado su alma en esa empresa, construyéndola desde una sola oficina hasta convertirla en un imperio en Madrid. Le imaginé en su despacho firmando acuerdos con ese orgullo silencioso, sin saber que su mujer y su hijastra estaban conspirando a sus espaldas. Elena, inclinada sobre mi hombro, murmuró, están jugando sucio. Asentí con la mandíbula apretada. Necesitamos pruebas, dije, algo que no puedan negar. Seguimos buscando. Un mensaje de Marcos saltó a la vista, trae los documentos mañana. Todo listo para la transferencia. Adjunto había un borrador del acuerdo que detallaba cómo la mayoría de las acciones de papá pasarían a Sofía, con la firma de Carmen ya garabateada en la parte inferior. Lo guardé en un pendrive con las manos temblorosas. Esto era más grande de lo que había imaginado, un movimiento calculado para despojar a papá de su legado. Pensé en enfrentarme a Carmen, pero su lengua afilada lo retorcería en mi contra. Sofía simplemente se reiría. No, necesitaba algo sólido, algo público. Elena tuvo una idea. Pillémosles hablando, dijo en voz baja. A la tarde siguiente siguió a Sofía a un bar de la calle Serrano,
mezclándose con la multitud. Yo me quedé en casa editando metraje, mi teléfono vibrando con sus actualizaciones. Están aquí, me escribió y luego envió un clip de audio tembloroso desde su móvil. La voz de Sofía se oía clara y arrogante: una vez que papá firme, será nuestro. Confía demasiado en Carmen. La risa de Marcos crepitó de fondo: no tiene ni idea. Agarré el teléfono, la furia creciendo. Pensaban que podían tomarle el pelo a papá, y a mí con él. De vuelta en mi casa, Elena y yo atamos cabos. Carmen deslizaría los papeles en un contrato rutinario, convenciendo a papá de que era un asunto de negocios normal. Sofía se quedaría con las acciones, y yo me quedaría sin nada. No es que quisiera el dinero, pero las mentiras dolían profundamente. Elena me miró con los ojos feroces. «Tienes suficiente para hundirlas», dijo. Apreté el pendrive, mi determinación se afianzó. La fiesta era mi oportunidad para exponerlas. La noche de la fiesta llegó. Entré en la finca La Arboleda, sus columnas de madera y candelabros de cristal brillando con el encanto del dinero viejo. El aire vibraba con risas y el tintineo de copas, el tipo de multitud que prospera con el estatus. Vestí de forma sencilla, un vestido negro, sin adornos, sabiendo que nunca encajaría con los trajes a medida y los vestidos brillantes. Mi mano descansaba en mi bolsillo, los dedos rozando el pendrive que contenía la verdad sobre el plan de Carmen y Sofía. Era mi ancla, un recordatorio de por qué estaba allí. Busqué a papá con la mirada, esperando un destello de calidez, pero estaba perdido en un mar de apretones de manos, su rostro iluminado por el brillo de las conversaciones de negocios. Un joven camarero se acercó, su expresión educada pero rígida. «Por aquí, señora», dijo, guiándome más allá de las mesas principales donde la élite de Madrid bebía vino, hasta una pequeña mesa escondida cerca de la salida de emergencia. La silla cojeaba. El mantel estaba manchado, y un único plato se encontraba ante mí con un trozo de pan seco. Lo miré sintiendo una opresión en el pecho. No fue un descuido. Fue deliberado. El toque de Carmen estaba por todas partes. Crucé su mirada a través del salón, sus labios se curvaron en una leve y satisfecha sonrisa. Se deslizó hacia mí, su vestido de seda susurrando, y se inclinó cerca. «Es todo lo que te mereces», dijo, su voz baja goteando desdén. Sofía, que la seguía con un vestido resplandeciente, soltó una risa aguda. «Siempre invisible», añadió, sus palabras cortando el murmullo de la fiesta. Apreté el pendrive con más fuerza, mis nudillos blancos. Sus palabras dolían, pero había oído cosas peores mientras crecía. Esta vez, no era la niña que se encogía. Forcé una sonrisa, manteniendo la mirada de Carmen. «Bonito detalle», dije, mi tono firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Ella enarcó una ceja, sorprendida de que hubiera hablado, luego se dio la vuelta, descartándome con un gesto de la muñeca. Sofía se quedó, su sonrisa de suficiencia ensanchándose. «No nos avergüences esta noche», dijo antes de volver pavoneándose a la mesa principal, donde se deleitaba con la atención de los socios de papá. Me senté sola, el pan intacto, mi mente acelerada. La grandeza del salón se sentía sofocante, suelos pulidos que reflejaban la luz, paredes revestidas con retratos del pasado. Noté que los otros invitados me miraban de reojo, algunos con lástima, otros con desinterés. Una mujer con un collar de perlas le susurró a su acompañante, sus ojos moviéndose hacia mi mesa. Me erguí, negándome a encorvarme. No estaba aquí por su aprobación. El pendrive en mi bolsillo era la prueba de que tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Pensé en los mensajes que había encontrado, en el audio de Sofía y Marcos conspirando para robar la empresa de papá. Ese conocimiento me mantuvo con los pies en la tierra, incluso cuando la habitación parecía cerrarse sobre mí. Papá finalmente apareció, moviéndose entre la multitud con una sonrisa cansada. Me levanté esperando captar su atención, pero Carmen lo interceptó, su mano en su brazo, dirigiéndolo hacia un grupo de inversores. No me vio. O tal vez eligió no hacerlo. El dolor familiar me golpeó, pero lo reprimí. Esta noche no se trataba de ganar su amor. Se trataba de detener una mentira. Busqué con la mirada el proyector, mi plan tomando forma. Los discursos llegarían pronto, y yo estaría lista. A medida que avanzaba la noche, los camareros circulaban con bandejas de champán,
pero ninguno se detuvo en mi mesa. Un hombre con un traje elegante tropezó con mi silla, murmurando una disculpa sin mirarme. Sentí el peso de cada desaire, de cada momento en que me habían hecho a un lado. Pero también sentí el pendrive sólido y real, un arma que empuñaría cuando llegara el momento. Carmen y Sofía pensaron que podían enterrarme con un trozo de pan y una mesa en un rincón. Estaban equivocadas. Cuando comenzaron los discursos, sentí el peso del momento. La voz del maestro de ceremonias resonó por el salón, elogiando el legado de papá en el sector inmobiliario. La multitud aplaudió mientras Carmen subía, con su sonrisa pulida, hablando de familia y lealtad. Apenas podía escuchar, mi pulso se aceleraba. Era mi momento, mi oportunidad de mostrárselo a todos. Crucé una mirada con el técnico audiovisual con el que había hablado antes, un chico nervioso que había accedido a ayudarme después de que le diera 20 euros. Le hice un gesto con la cabeza y él se deslizó en la cabina de control. Carmen terminó entre aplausos educados y el maestro de ceremonias pidió más comentarios. Me puse de pie, con las piernas firmes a pesar del nudo en mi pecho. Tengo algo que compartir, dije, mi voz cortando los murmullos. Las cabezas se giraron, algunas curiosas, otras molestas. La sonrisa de Carmen se congeló y los ojos de Sofía se entrecerraron desde la mesa principal. Caminé hacia el escenario con el pendrive en la mano, y se lo entregué al técnico. Ponlo, susurré. Él lo conectó y la pantalla detrás de mí parpadeó y cobró vida. El vídeo comenzó con un mensaje de texto granulado, ampliado para que todos lo vieran. Las palabras de Sofía a Marcos: asegúrate de que los papeles estén listos. Papá no sospechará nada. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La pantalla cambió a otro mensaje, el nombre de Carmen claro: el abogado está listo. Luego vino el clip de audio. La voz de Sofía, inconfundible: una vez que papá firme, es nuestro. Confía demasiado en Carmen. La risa de Marcos le siguió fría y petulante: no tiene ni idea. La multitud se quedó en silencio, el aire pesado por la conmoción. Permanecí quieta, observando sus rostros, algunos con los ojos muy abiertos, otros susurrando furiosamente. La compostura de Carmen se resquebrajó. Se levantó, su voz aguda: apaga eso, espetó, pero el técnico me miró, inseguro. Negué con la cabeza y el vídeo siguió reproduciéndose, mostrando el borrador del acuerdo con la firma de Carmen, que detallaba el plan para transferir las acciones de papá a Sofía. El salón estalló en murmullos, los invitados se volvían unos hacia otros, sus rostros una mezcla de incredulidad e indignación. Miré a papá, su expresión cambiando de la confusión a algo más oscuro: la traición. Se levantó lentamente, sus ojos fijos en Carmen. Antes de que nadie pudiera moverse, Marcos entró tropezando por la parte de atrás. Su rostro enrojecido, claramente sorprendido. Es verdad, soltó, su voz temblorosa mientras los ojos se volvían hacia él. Sofía y Carmen. Lo planearon todo. Yo solo seguía órdenes. La sala explotó en caos. Invitados gritando preguntas, algunos mirando con desprecio a Sofía, que estaba sentada, congelada, su encanto hecho añicos. Carmen se acercó a papá, con las manos levantadas, la voz temblorosa. Gregorio, no es lo que parece, dijo. Pero él la interrumpió, su rostro duro. Explica esto, dijo papá, su voz baja pero penetrante, señalando la pantalla. Sofía intentó hablar, sus palabras tropezando. Papá, solo fue un malentendido, dijo. Pero su voz se quebró, poco convincente. Yo permanecí en silencio, dejando que las pruebas hablaran. Los susurros de los invitados se hicieron más fuertes, su juicio claro. Una mujer con un vestido de terciopelo se inclinó hacia su marido, murmurando sobre la desgracia. Un hombre con pajarita negó con la cabeza, mirando a Carmen. Sentí una extraña calma, el peso de años levantándose. Había hecho lo que vine a hacer. Papá se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos. Por primera vez esa noche me vio. Realmente me vio. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, su voz suave pero pesada. Asentí, con la garganta apretada. Tenía que hacerlo, dije. No respondió, pero su mirada contenía algo nuevo. Respeto, tal vez, o arrepentimiento. Carmen lo intentó de nuevo, su voz estridente: está mintiendo, Gregorio. Siempre ha estado celosa.
Pero la multitud no la escuchaba. Las pruebas eran innegables y su máscara se había caído. Sofía se levantó pálida e intentó escabullirse hacia la salida, pero los invitados le bloquearon el paso, sus miradas frías. Marcos, todavía de pie, murmuró torpemente: no era mi intención que esto, pero se calló cuando las cabezas se volvieron. El salón parecía más pequeño, los candelabros más duros mientras la verdad se asentaba sobre todos. Di un paso atrás, mi papel había terminado. Había pasado años siendo invisible, pero esa noche les había hecho ver. El maestro de ceremonia se aclaró la garganta, intentando recuperar el control, pero la noche estaba rota. La sala seguía vibrando de tensión. Me aparté del escenario con el corazón tranquilo pero las manos apretadas, observando el caos. Un hombre alto con un traje a medida se levantó de la mesa principal, su rostro severo. Arturo Roca, socio principal de Roca y Asociados, anunció, su voz cortando el ruido. Gregorio, hemos confiado en tu familia durante años, pero esto, señaló la pantalla congelada que aún mostraba el acuerdo firmado por Carmen, aquí hemos terminado. La fusión queda cancelada. La multitud ahogó un grito, las cabezas girando hacia papá, cuyo rostro palideció. Carmen se abalanzó hacia adelante, su voz estridente. Esto es un error, gritó, sus manos temblando mientras se enfrentaba a Arturo. Esos documentos eran solo borradores. No había nada finalizado. Sus palabras sonaban desesperadas, aferrándose a una fachada que se desmoronaba. Sofía intervino con el rostro sonrojado. Es todo un malentendido, dijo forzando una sonrisa. Alba lo ha tergiversado todo. Pero su voz flaqueó, y los invitados no se lo creyeron. Una mujer con un vestido de zafiro se dio la vuelta, susurrando a su acompañante. Un hombre con pajarita negó con la cabeza, su expresión fría. El ambiente de la sala había cambiado. Nadie confiaba ya en ellas. Observé en silencio cómo el peso de sus mentiras las aplastaba. Arturo no se molestó en responder. Hizo un gesto a su equipo que recogió sus abrigos y se dirigió a la salida, sus pasos resonando en el ahora silencioso salón. Otros invitados le siguieron, algunos murmurando sobre la confianza rota, otros lanzando miradas agudas a Carmen y Sofía. Una pareja cerca de la barra se levantó bruscamente, dejando las copas a medio terminar. La fiesta, antes llena de risas, parecía un funeral. Capté fragmentos de conversación. ¡Qué deshonra! ¿Cómo han podido?, mientras la élite de Madrid abandonaba a la familia que una vez había cortejado. Papá permanecía inmóvil, con los hombros caídos. Nunca lo había visto así, despojado de su confianza habitual. Miró a Carmen, luego a Sofía, sus ojos cargados de decepción. Hicisteis esto a mis espaldas, dijo, su voz baja, casi quebrada. Carmen intentó cogerle del brazo, su rostro suplicante. Gregorio, por favor, déjame explicarte, dijo. Pero él se apartó, negando con la cabeza. Sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia las puertas dobles, su silueta desvaneciéndose en el oscuro pasillo. La imagen me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No sentí triunfo, sino un dolor silencioso por el padre al que siempre había querido tener más cerca. Sofía se giró hacia mí, con los ojos encendidos. Lo has arruinado todo, siseó, su voz lo suficientemente aguda como para atraer miradas. Le sostuve la mirada, impasible. Eso lo hicisteis vosotras solas, dije, mi tono tranquilo pero firme. Se quedó helada, con la boca abierta, pero no le salieron las palabras. Carmen, aún de pie cerca del escenario, parecía pequeña por primera vez, su elegancia deshecha. Te arrepentirás de esto, murmuró, pero su amenaza carecía de peso. Los invitados que quedaban la ignoraron, dándole la espalda mientras susurraban entre ellos. No sentí la necesidad de responder. Su mundo se estaba derrumbando, y yo solo había sostenido un espejo. De pie allí, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Los años de ser apartada, de ser invisible, no desaparecieron, pero aflojaron su agarre. Ya no era la niña que se escondía en su habitación, ni la mujer relegada a una mesa en un rincón. Me había levantado, había mostrado la verdad, y la sala me había visto. Una mujer con un vestido rojo se acercó, su expresión suave. Hizo falta valor, dijo en voz baja antes de alejarse. Otro invitado, un hombre mayor con gafas, me asintió con la cabeza, su rostro ilegible, pero no hostil.
Sus gestos, por pequeños que fueran, me anclaron. El salón se vació rápidamente, el tintineo de las copas fue reemplazado por el zumbido de voces apagadas. Carmen y Sofía se quedaron solas cerca del escenario, sus rostros demacrados, ya no eran el dúo intocable que habían sido. No me regodeé. No lo necesitaba. La verdad había hecho su trabajo. Pensé en mis películas, en las historias que había contado para otros, y me di cuenta de que esta era la mía. Había pasado años documentando el dolor y la resiliencia, y esa noche, lo había vivido. Meses después, las aguas se habían calmado y me enfrentaba a una nueva realidad. La empresa familiar se desmoronó más rápido de lo que esperaba. Sin la fusión de Arturo Roca, otros socios se retiraron, asustados por el escándalo. Para la primavera, el imperio inmobiliario de papá, una vez pilar en Madrid, estaba en bancarrota. Lo leí en el periódico nacional, el titular: Inmobiliaria Fuentes se derrumba en medio de la traición. Sentí pena por papá, que había volcado su vida en esos edificios, pero no me arrepentí de mi elección. La verdad había sido necesaria, aunque lo destrozara todo. La caída de Carmen fue igual de rápida. La alta sociedad de Madrid, que antes era su patio de recreo, le dio la espalda. Oí que se presentó en una gala benéfica, con su elegancia habitual intacta. Pero las mujeres con las que antes cenaba, señoras con perlas y vestidos de diseño, la ignoraron. Los susurros la seguían: traicionó a Gregorio. Las invitaciones se agotaron y su nombre desapareció de las páginas sociales. La vi una vez cruzando el paseo de la Castellana, con el rostro demacrado, aferrando un vaso de café como si fuera su única ancla. No me detuve a hablar. No quedaba nada que decir. El encanto de Sofía tampoco pudo salvarla. Sus trabajos de marketing, construidos sobre su imagen pulida, se evaporaron. Una importante campaña publicitaria con un banco regional la despidió después de que se difundiera la noticia. Su rostro ya no era bienvenido en las vallas publicitarias. Escuché a un antiguo cliente en una cafetería del centro decir: creía que podía engañar a todo el mundo. Sofía intentó reinventarse publicando actualizaciones desesperadas en las redes sociales, pero los comentarios fueron brutales: acusaciones, burlas, silencio. Siempre había prosperado gracias a la atención, pero ahora se había ido, reemplazada por un vacío que no podía llenar. Papá se retiró por completo. Se mudó a un pequeño apartamento en la sierra a las afueras de Madrid, cortando el contacto con Carmen y Sofía. Intenté llamar una vez, dejé un mensaje de voz, pero no respondió. Un amigo común me dijo que pasaba los días pescando, una escapada tranquila de los escombros. Quería contactarlo, reconstruir algo, pero su silencio hablaba más alto que las palabras. Había confiado en Carmen, creído en Sofía, y su traición lo había roto. Llevé ese peso, sabiendo que mis acciones le habían obligado a verlo, pero no podía deshacer el pasado. Para mí, la vida tomó un rumbo diferente. Una semana después de la fiesta, recibí una llamada de Susana López, una productora que había conocido en un festival de cine local años atrás. Había estado en la gala, una de las pocas que me había sentido con respeto. Tu valentía me impactó, dijo su voz cálida al otro lado del teléfono. Tengo un proyecto, un documental sobre legados familiares. ¿Te apuntas? Me reuní con ella en un pequeño estudio cerca de la Gran Vía, donde revisamos contratos y guiones gráficos. La confianza de Susana en mí se sentía nueva, no contaminada por el drama familiar. Firmé el acuerdo, mi bolígrafo firme, una chispa de orgullo encendiéndose. Era mi primera gran oportunidad, una ocasión para contar historias que importaban. El trabajo me consumió. Pasaba las mañanas editando metraje, las tardes buscando localizaciones. Mi apartamento era ahora un laberinto de guiones y tazas de café. Susana me empujó a profundizar, a capturar verdades crudas del tipo que siempre había perseguido. Recordé mis días con la vieja videocámara, filmando sombras para sentirme vista. Pero esto era diferente. Estaba construyendo algo propio, no demostrando mi valía a nadie. El equipo me respetaba, sus asentimientos y sonrisas rápidas eran una validación silenciosa. Por primera vez, no era invisible. Madrid se sentía más pequeño ahora, sus viejas heridas se desvanecían. Pasé una tarde por delante del cerrado edificio de oficinas de Inmobiliaria Fuentes, su letrero oxidado, las ventanas oscuras. No me detuve.
El pasado había terminado, y yo estaba avanzando. El proyecto de Susana estaba ganando notoriedad, con proyecciones planeadas por todo el país. Me volqué en él, encuadrando planos que contaban historias de pérdida y resiliencia, ecos de mi propio viaje. Mi nombre, mi trabajo empezaba a tener peso. Pensaba en papá a veces, preguntándome si algún día llamaría. Esperaba que encontrara la paz, quizás incluso orgullo por lo que me había convertido. Carmen y Sofía eran ahora sombras, sus vidas deshaciéndose mientras la mía tomaba forma. No les deseaba mal, pero su ausencia se sentía como libertad. La ciudad, antes una jaula de expectativas, era ahora un lienzo para mis historias. Me senté en mi escritorio una noche con el guión abierto y sentí una fuerza tranquila. Este era mi futuro y estaba lista para escribirlo. Un año después estaba en mi propio escenario, lista para compartir mi trabajo. El cine de la calle Fuencarral estaba abarrotado, el aire vibraba de expectación. Mi documental, un tapiz de legados familiares, tejido con una honestidad cruda, estaba a punto de estrenarse. Me paré en el atril con las manos firmes, mirando rostros que no conocía, extraños que habían venido a ver mi historia. Las luces se atenuaron y la pantalla brilló, cada fotograma un trozo de mi corazón. Vi al público inclinarse hacia adelante, sus ojos fijos en escenas de lazos fracturados y triunfos silenciosos. Cuando aparecieron los créditos, estalló un aplauso, cálido y genuino. Sentí una oleada de orgullo, no solo por la película, sino por el camino que me había llevado hasta aquí. Después de la proyección, la gente se quedó, sus voces suaves mientras compartían sus propias historias. Una joven con una chaqueta vaquera me dio las gracias, sus ojos brillantes. Tu película me ha hecho querer alzar la voz, dijo. Un hombre mayor con una gorra de tweed me estrechó la mano, diciendo, tienes algo real aquí. Sus palabras se quedaron conmigo, una prueba de que mi trabajo importaba. Susana tenía razón, decir la verdad, incluso cuando duele, puede conmover a la gente. Firmé pósteres en el vestíbulo, mi nombre en negrita, una marca de lo lejos que había llegado. Más tarde esa semana, mi teléfono vibró con un número que no había visto en meses. El de Carmen. Su mensaje de voz era vacilante, su voz despojada de su habitual filo. Tenemos que hablar, dijo por los viejos tiempos. Escuché mi pulgar flotando sobre el botón de llamada, pero no lo presioné. Borré el mensaje, mi corazón en calma. El mundo de Carmen se había deshecho y quería algo de mí. Perdón, tal vez, o una forma de volver a mi vida. Pero ya había terminado de cargar con su peso. Había pasado años bajo su sombra y no iba a volver a entrar en ella. Apagué el teléfono y me alejé, la decisión era final. Una mañana fresca conduje hasta la finca La Arboleda. Sus columnas de madera ahora desgastadas, los candelabros oscuros. El edificio estaba vacío, una reliquia de aquella noche en que todo cambió. Aparqué y salí, con mi cámara en la mano. El aire era fresco, la calle tranquila. Encuadré una foto de mí misma frente al edificio, mi reflejo débil en las puertas de cristal. El clic del obturador se sintió como un punto y final, una forma de marcar mi libertad. Este lugar, una vez escenario de mi dolor, era ahora solo un telón de fondo. Ya no era la mujer relegada a una mesa en un rincón. Era alguien nuevo, sin cargas. Pensé en el viaje que me trajo hasta aquí. La verdad había sido mi arma, no para destruir, sino para construir. Exponer el plan de Carmen y Sofía me había costado una familia, pero me dio algo más grande, a mí misma. Había aprendido que el silencio puede atraparte, pero hablar, incluso cuando tu voz tiembla, puede liberarte. Quería que otros también lo supieran. En la proyección había terminado mi discurso con una simple llamada: defiende tu verdad. Merece la pena. Esperaba que alguien en algún lugar lo escuchara y encontrara su propio coraje. Madrid había cambiado para mí. Sus calles, antes cargadas de recuerdos, ahora se sentían abiertas, llenas de posibilidades. Pasé por cafeterías y parques, viéndolos con nuevos ojos. Mi apartamento, abarrotado de guiones y bobinas de película, era un espacio de creación, no de escape. Ya no me definía por lo que había perdido, sino por lo que había construido. El documental era solo el comienzo. Susana había propuesto otro proyecto y yo estaba lista para sumergirme, para seguir contando historias que importaban.
Mientras estaba en mi cocina esa noche sirviéndome un café, sentí una certeza tranquila. El pasado siempre estaría ahí, una sombra en el rincón. Pero ya no me retenía. Lo había enfrentado, le había puesto nombre y lo había dejado ir. Mi cámara estaba sobre la encimera, lista para el siguiente fotograma. Era libre no solo de Carmen o de la familia o de aquel viejo salón, sino del miedo a ser invisible. La verdad me había dado eso, y lo llevaría adelante una historia a la vez.